Tal como están ustedes, nuevamente en una edición de Válvula de Escape, siempre en la compañía de mi querido amigo, colega y compañero, Alfredo Cardemil Muñoz, a quien procedo a saludarlo. Hoy día estamos más contentos. Sí, Adolfo. ¿O estamos más contentos? Porque le ganamos a la ¿cómo le dicen? ¿La tinto? A los tintos. Pero no es para tanto, no es para... No es por volverse loco. No Falta es para volverse loco. aún mucho. Hay que esperar todavía más allá. Hay que esperar a marzo del próximo año que vuelve a haber el torneo. Exacto. Bueno, pero de fútbol tiene muchos canales de televisión donde verlo, escucharlo, analizarlo, discutirlo y lo que ustedes estimen conveniente. En este programa venimos a conversar de temas que creemos que a ustedes les puede interesar, como nos interesó a nosotros, porque esto, previo a traer un tema para acá, yo lo converso con Alfredo, generalmente con una tacita de café, con nuestros amigos, un buen cafecito cortado, y ahí decimos ya, vamos a hablar de este tema. Y hemos traído un tema que seguramente se va a alargar, así que yo creo que voy a mencionar el primer tema nomás, no el otro, lo vamos a dejar guardado, que tiene que ver con las alzas de la luz, o de la energía eléctrica, como usted quiera llamarlo, y del agua potable. Y esto se une con el tema de la vivienda y se une con que todo esto fue traspasado a mano del Estado a privado. La gente que es de nuestra edad, contemporáneo a nosotros, tiene que haber sabido que aquí en el año 60, voy a hacer este pequeño preámbulo para que usted maneje el tema, en los años 60, en pleno gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, ¿se acuerda usted? Exacto. De JAR era su sigla, JAR, que siempre usaba un abrigo grueso, bufanda, vivía en pleno Santiago, en los departamentos en calle Philip, frente a la plaza de armas de Santiago, y él se iba y se venía caminando a La Moneda. Nunca usó bicicleta, nunca usó auto con chofer, y siempre vestido de ropa oscura, siempre de corbata, muy elegante, nunca se casó, murió soltero, pelambre había miles. En ese minuto había un diario que se llamaba El Clarín. ¿Usted lo conoció? Exacto. Y El Clarín lo trataba mal. Claro. Le puso un sobrenombre muy feo, le decía La Señora. Claro. ¿Te recuerdas tú? Sí. En esa época en que estaban las guerras políticas a través de la prensa escrita, que era muy potente la prensa en ese minuto, la prensa escrita. Bueno, en ese gobierno nace Corby, que es la Corporación de la Vivienda. Y el Estado ya, como en el año 1917, 1920, el Estado toma como tarea propia del Estado y por supuesto de cada gobierno, el derecho a la vivienda de sus habitantes. Y Corby es una empresa estatal perteneciente al Ministerio de la Vivienda, a lo que hoy día es Servio, y se inicia a construir casas. Y tiene 3 proyectos, fíjate, bien específicos, en el año 62, 63, por ahí. Y esos 3 proyectos, uno de ellos, porque esto aparece en la historia, si usted ingresa a Google y pone Corby, va a aparecer la historia de Corby. De esos 3 proyectos que son emblemáticos de Corby, está un barrio donde usted vive. La Remodelación El Morro. La Remodelación El Morro es un barrio emblemático para Corby a nivel nacional. Después está una población en Valparaíso y otra en Quilpué. Esas son 3 poblaciones emblemáticas que demuestran que Corby es una empresa del Estado y que construye vivienda para personas común y corriente, no para ricos, no para los que tenían recursos, sino que para aquellos que eran principalmente trabajadores del Estado, funcionarios públicos, carabineros, gente de las Fuerzas Armadas. O sea, esa construcción es para ellos. Y la gente que conoce Iquique, que está acá en Iquique, que vive acá, y los que vienen, deben conocer los famosos edificios de la Remodelación El Morro. Claro, pero a ver... Eso es Corby. Ya, pero la remodelación del Morro fue mucho posterior. Pero fue en el gobierno de Alessandri. Claro. Año 1963. Porque yo no hablo del barrio Morro, claro, hablo de la remodelación, ya, los edificios. Pero déjame terminar la idea, para que tú entres en materia. Y vamos conociendo. Y luego, en el año 72, en el pleno gobierno de Salvador Allende, Corby se transforma en Coravit, Corporación Habitacional.
Primero era Corvi, que era Corporación de la Vivienda, y después se transforma en Coravit, Corporación Habitacional, y que también construyó casas, departamentos y pequeños edificios. De hecho, una de esas poblaciones que hizo Coravit hoy día está en el sector de La Puntilla, que se le conoce La Puntilla, que son departamentos de 2 pisos, incluidos, ¿eh? Le llaman dúplex. Y que eso se iban a entregar para trabajadores de distintos sectores, se produce el golpe de Estado y ahí entonces esas construcciones decide el gobierno del militar de la época entregárselo a miembros de las Fuerzas Armadas, marinos, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es la empresa estatal de vivienda que se construía y que asumía los gobiernos. Y cuando sube la dictadura cívico-militar, todo eso se privatiza y pasa a manos de privados y se crea Servio. Lo mismo pasa con el agua y con la energía eléctrica. El agua potable siempre fue distribuida por el Estado y los precios que se cobraban a los consumidores eran precios que tenían relación con el trabajo que hacía el Estado. O sea, el Estado asumía muchos costos. Tanto en la energía eléctrica, que era Endesa, ¿se recuerda usted? Endesa, sí. Que pertenecía a la Corfo. Sí. Y luego todo eso se privatiza. Y se privatiza, desgraciadamente, en época de gobiernos democráticos. Parte con Elwin, sigue con Frey y termina de cerrar la torta el señor Lago, que a usted tanto le gusta y que a usted siempre le trae muy buenos recuerdos. Sobre todo cuando usted no quiso entrevistarlo. Porque usted es malo. Sí. A ver, partamos lo primero. Ya. Partiste con el morro. No. En primer lugar, la primera edificación del Estado aquí fue los colectivos. Ah, bueno. Ya. Pero eso no fue el Estado. Ojo, eso fue una caja de previsión. Caja de previsión, Servicio de Seguro Social. Que pertenecía al Estado, pero no estaba metido con el Ministerio de la Vivienda. Claro. Después vino la Caja de Empleados, construyó otro. La Caja de Empleados Públicos y Periodistas. Ahí en 18 de septiembre, 21 de mayo, Céspedes y González, esa población. ¿Ya? Después vino otra aquí en Vivar, Ramírez, Bulnes, Orella. Eran chaleces, como le decíamos. Exacto. Nosotros. Entonces, se determina, ya murió la empresa que estaba de gas y eléctrica en la remodelación del Morro, y al lado está el Regimiento Dolores. Entonces, cuando murieron esas dos, quedó ese terreno. Entonces el gobierno determinó hacer el mismo modelo de casas de ahí, de Vivar. Chaleces, casas grandes, con antejardín, claro, entrada de auto y todo eso. Entonces, justo alcalde, don Jorge Soria Quiroga. Y él siempre hablaba, decía que aquí, casa para los empleados públicos, casa para... ¿Ya? Y va a hablar con el ministro y le dice que en vez de hacer casas, hacer edificios. ¿Ya? Se hicieron los edificios, una parte se le entregó a Carabineros, otra parte a la Fuerza, a la Aviación, hay un bloque de la Aviación, una parte para los empleados particulares y otra parte para los empleados municipales. Sí, yeah. Así se dividió la remodelación del Morro. Entonces, aquí parte construyó el Estado con las cajas de previsión. Esa es toda la verdad en la parte habitacional. Ahora vamos al segundo punto que estáis tomando. ¿Quién crea Endesa? Porque debemos recordar que nosotros teníamos luz de privado. La compañía eléctrica está donde está hoy día la remodelación del Morro. Está la compañía eléctrica y estaba el asunto de gas. Así que todos los que vivíamos cerca aquí de la... teníamos, las casas eran de gas, las casas del colectivo, por decir, eran... gas de cañería. Con gas de cañería. Entonces, nace Endesa. Lógicamente con otra tecnología, con una tecnología barata, ¿ya? Porque en Iquique no éramos ricos,
no teníamos... Y en el norte en general estaba hablando. Todavía no teníamos el boom de las pesqueras, no tuvimos el boom de la SOFRI, no tuvimos el boom de la minería, y además tuvimos el tiempo de la cerrada de la última salidera que había. Y fíjate que era Victoria. Un pequeño detalle. En el norte en general, yo vivía en Antofagasta, pues yo soy oriundo allá. En el norte en general, estamos hablando desde la región de Atacama hasta Arica, había restricción de energía eléctrica, o sea, no teníamos electricidad las 24 horas del día, sino que eran ciertos horarios. Y ahí sí surgen las famosas lámparas a carburo. Claro. ¿Te recuerdas tú? Sí. Que uno se iluminaba con eso. Bueno, sí. La mayoría lo hacía con velas también. Claro. Pero el que tenía un poquito más recursos lo hacía con estas famosas lámparas a carburo, que después aparecieron las famosas Petromax. Claro. Que eran esas lámparas bonitas a base Pero ya nosotros empezamos... Pero no había energía eléctrica las 24 horas del día. Pero nosotros empezamos a disfrutar ya... Después ya jóvenes. Con Endesa. Con Endesa, exactamente. ¿Ya? Una empresa de Corfo. Una empresa de Corfo, bien administrada, con precios buenos, asequibles. ¿La energía no era cara? Teníamos energía de 110. Después pasamos a 220. ¿Ya? Entonces, no era tampoco pero teníamos buen servicio. Y tampoco habían tantos aparatos electrónicos. Claro, no, ya ahí... En la casa cuando vas tú tenías una radio. Cuando empieza a subir, después de Arica, cuando se le da el puerto libre en Arica aparece la fábrica de bicicletas, la fábrica de televisores, y aparece la televisión en las casas. Que tú tenías que poner la antena arriba del techo. Antena alta, claro. Ya, ir a ver. Y cuando se te perdía el canal tenías que subirte al techo a mover la antena. Ir a escuchar al padre Gallo. Y era característico que una casa en el barrio había muchachas italianas vienen a casarse. Todo era la teleserie del minuto. Entonces, vuelvo a repetir, teníamos un buen servicio. Había un buen servicio. Y ¿ya? No era caro como tú dices. Y no era caro. Habían buenos funcionarios. Que tú llamabas, oye, se cortó por ABC, no habían tantos vehículos, no habían tantos choques, pero de repente un pájaro hacía un corte, pero llegaba inmediatamente. O se quemaba la ampolleta porque no había luminaria en ese minuto, pero era ampolleta del alumbrado público. Entonces, pero vinieron los delincuentes, hay que hacer negocito. Primero privatizaron Endesa. Según ellos privatizaban Endesa porque llegaban las grandes compañías eléctricas que nos traían la octava maravilla al mundo, íbamos a tener pero una ciudad luz. ¿Ya? Entonces privatizaron Endesa y la Endesa pasó a ser que incluso mucha gente en ese momento que se jubiló, cosas por el estilo, ¿ya? Compró acciones. Cuando pasaste tú a la AFP, mucha gente recibió plata y la invirtió en Endesa. Y Endesa le dio muy buenas ganancias. Hasta el día de hoy todavía gente que recibe ganancias que le entregó a Endesa cuando estaba Endesa. Entonces, estos delincuentes políticos hay que privatizarlas, el negocito. Aquí en Iquique, ¿cuántas empresas han pasado después de Endesa? Elixa, después pasó Elixa, después pasó otra empresa más, hasta la que hoy día han pasado como 3 o 4 empresas. Claro. ¿Ya? En la penúltima, Endesa, ¿qué es lo que hay? O sea, la empresa pescó a los trabajadores como le estaban pagando mucho, mandó a los trabajadores a Santiago, ya de a 100, de todas las empresas, 100 trabajadores, en buen hotel, todo, ya los famosos focus. Teóricamente era para modernizar la empresa, no, era para sacarle el informe. Entonces donde habían 3, 4 trabajadores, no, ahora podemos trabajar con un trabajador. Lo que pasa hoy día, hay un corte acá, y tú avisas, hay un corte, y depende de qué, tienen que llamarle el equipamiento de Arica para que venga a solucionar acá.
No, pues tú quieres ir a pagar la cuenta ahí Ya no, a ya. CGE, no te reciben el pago. No, pues si despidieron, antes tenían 3 cajas, Eso despidieron es lo extraño, entonces tienes que ir tienes que hacerlo al sencillito, claro, y no, o sencillito, o tienes que hacerlo por internet. por una aplicación vía internet en tu celular. Entonces- claro, es más fácil, pero para el que maneja la tecnología. Entonces- pero para nosotros los viejos es complicado. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Todo eso es un ahorro. Evidente. Está bien que ahorre, pero si ese ahorro te lo traspasa, Como costo a uno, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque todos estos costos que tenía la cajera, el mayor personal, etcétera, etcétera, te lo estaban cobrando a ti porque es lógico. Pero hoy día te siguen cobrando esos costos. Cuando teóricamente, si ellos bajaron costos, lo lógico, con un dedo de frente, debería de bajarte el costo. Porque tenías, ¿ya? bajar el precio del consumo. Claro. Pero no es así, por el contrario, lo suben. Y cuando tenemos estos delincuentes políticos, lo aplauden. ¡Qué Ahora, mierda! mira lo que se produce. A raíz del COVID, como una manera de calmar la población, para que tú eras tranquilo, mira, no vamos a aumentar el precio de la energía eléctrica y lo vamos a mantener por 3 años sin aumentarla. Siendo que existe una ley que privatizó las empresas y que esa misma ley, aprobada por lo que tú dices, delincuentes políticos, que son los senadores y los diputados, yo uso tu palabra, yo no digo delincuente político, es él, por si acaso. Yo. ¿Ya? Pero yo uso la palabra porque me gusta. Y ellos aprobaron esta ley en que le permite que todos los años alcen las tarifas. ¿Ah? Por costo, por esto, que el IPC, que la pata de la guagua, que la cacha de la espada, y cuánto hay, raya para la suma, sube la energía. Y como no subió esos 3 años, te la prorrotearon en 1 año y te está subiendo la energía eléctrica. Esta es la segunda alza que va a haber y todavía falta una. Es Pero decir, yo tú estabas pagando 50 lucas de luz, en este momento estás pagando 70 y vas a terminar pagando 90 o 100.000 pesos por el mismo consumo que tienes. pero yo te pregunto, los delincuentes políticos han preguntado cuál es su verdadero costo, porque no me venga a decir que tengo 100 trabajadores cuando tiene uno. No, pues, es que sabes tú por qué es cara la energía. Porque antiguamente era Endesa la que producía Claro. la energía y te la entregaba directa a ti. Ujú. Ahora no, pues. Ahora hay empresas que entregan la energía a distribuidoras, Claro. o sea, a un intermediario. Claro. Yo te entrego, tú eres dueño de CGE y yo soy dueño de Endesa a nivel nacional. Y yo te entrego a ti, toma, ahí tienes tantos kilowatts para que tú lo vendas. Claro. Y yo a ti te cobro 100 pesos por kilowatt. Tú tienes línea y digo, yo voy a cobrar 150 porque tengo que ganar yo, tengo que Claro. ganar personal y me tiene que dar un retito para el... Ya. ¿Quién paga al final las habas que se Los come el tontos, burro? Los tontos, Los que consumimos. los tontos, que Claro. somos nosotros. Claro, los que consumimos. Nosotros somos los porque a tontitos. quién nosotros raspasamos esas A nadie. alzas. Estamos A nadie. fritos. Entonces tenemos que buscar alternativas. Andar apagando luces, no prender el televisor. O sea, nos limitamos en el uso de la energía para no poder pagar tan caro. ¿Y por qué nos limitamos? Por una razón muy sencilla, te vuelvo a repetirte. Porque tenemos una clase de delincuentes políticos que no le interesa cómo vive el país. No le interesa. Mira, hace unos años atrás, me parece que fue me parece que fue en el gobierno de la Bachelet, me parece, no estoy seguro. Que dicho sea de paso, un auditor me llamó, la PGU nace en Bachelet. Lo que pasa es que ya pasa a ser ley en el gobierno de Piñera, Ya. pero nace con la Bachelet. Bueno, me parece que fue en el gobierno de ella. Como hay mucha gente que viaja al extranjero a adquirir experiencia, a ver cómo se están haciendo las cosas, en Suecia, Suiza, todos esos países ya están todos trabajando con los paneles solares, donde no hay tanto sol. Además. Ya, con los paneles solares, el panel solar te lo colocaba el gobierno. El gobierno te colocaba el panel solar. ¿Cuál era la responsabilidad tuya? Era que todo eso estuviera trabajando bien. Si por ABC caía un pájaro, cualquier cosa,
La obligación tuya tenía que llamar a la compañía, señor, se dañó el solar. Esa era tu responsabilidad. Entonces, y teníais un gasto de calcular a este señor, ¿cuántos son en su casa? 3 personas. ¿Cuántos televisores tiene? Tanto. ¿Cuántos aparatos? Todos los aparatos eléctricos te hacían un cálculo. Hasta donde tú podías gastar. Si tú mantenías ese costo, toda la diferencia que acumulaba ese solar pasaba a la empresa que recolectaba esta corriente y tú ese extra era para ir pagando la instalación de lo que te había puesto el gobierno. O sea, el gobierno recuperaba esa inversión que había hecho contigo. Bueno, debido a eso, se empezó, y pues mira que son divertidos. Fue un senador, un diputado, no me acuerdo bien, del sur, que tiró el proyecto. Y justamente, ¿por qué no él lo tenía como banderita? La región de Antofagasta, de Copiapó para acá. O sea, Atacama, Antofagasta, Tarapacá. En ese tiempo éramos hasta Arica. ¿Ya? Se crearon los fondos. Si aquí los fondos en Servio están. Para instalar paneles solares en las casas. Se llama tema unitario, por ahí están los fondos. Que no solamente son para el tema solar, para el tema de techo, para el tema eléctrico, porque que podíamos nosotros tener todo. Porque en invierno y verano. ¿Y en qué se usaron esas platas? ¿O en qué se usan? Ñau, 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 en la fundación. Acuerde que hubo una señora a cargo de Servio que selló cualquier plata. Y ahora tiene una empresa que le presta servicio al Servio. Porque quedaron sus amigos ahí en Servio. Usted es un pelador. Entonces. No, usted está levantando falsos testimonios. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Eso no ocurre en Chile. Oye, entonces, ¿qué es lo que te sucede? Nosotros podríamos tener una electricidad barata. Porque podríamos tener todo para el solar. Las últimas casas que han entregado en las poblaciones, llámese las quintas, todas esas, están todas con paneles solares. Claro, tienen agua caliente con paneles solares. Pero ya no usan gas. Claro. Pero podríais ponerle. Para la energía de la casa. Para la energía eléctrica. Pero te vuelvo a repetir, ¿por qué tenemos delincuentes políticos? Pero resulta que si tú quieres instalar ahora, porque yo que vivo en La Tirana y tengo mucho sol, claro. Yo quise instalar paneles solares para Califón, para algunas cosas específicas en que tú puedes ahorrar. Puedes ahorrar el gas es caro. Claro. Pero no te cuesta menos de 1,5 millones, 2 millones de pesos el tema. Y te voy a decirte más. Y eso tienes que pagarlo tú. Y tú lo que estás ahorrando combustible, estás ahorrando un montón de cosas al país, pero tú tienes que asumir el costo de eso. ¿Qué familia tiene 1,5 millones para hacer eso? Hace como 2... Digamos, familia común y corriente, como nosotros. Hace como 2 o 3 años, si es que un poquito más, cuando funcionaba la escuela industrial y preparaba gente ya para la pesquería, para un montón de cosas, entre eso enseñaba a hacer paneles solares. Mira tú. Estamos hablando años 70. ¿Tú? Te estoy hablando hace 4 años atrás. Incluso no me acuerdo quién estuvo enseñando cómo instalar paneles solares. Si sabes que lo que pasa es la burocracia. Cómo instalar, no cómo hacerlos. Cómo hacerlo y cómo instalar. Si son fáciles. ¿Ya? Cómo instalar y hacerlo. Lo que pasa es que nosotros están ocupando material para poner el panel. Se sube el material. Se sube esto. ¿Entiendes? Es porque inmediatamente... La ley de la oferta y la demanda. Exacto. Ese es el problema. Y como no hay control de precios, claro, porque los señores empresarios y comerciantes se molestan si uno le dice, oye, no se suban por el chorro. Fíjate tú. Eliminaron las leyes que controlaban los precios. Mira, fíjate tú. Tú te encuentras. Hoy día va a haber el bono de Pascua. ¿No es cierto? Ya estamos subiendo todos los precios. Todos los precios. Entonces cuando te va a llegar el bono, no vas a alcanzar a recibirlo y ya quedaste endeudado.
Sí, esas Pero son- es esa es la que ese famoso aguinaldo o bono de navideño, para el común del ciudadano como nosotros que somos jubilados, es un chiste. Bueno, Son 27.000 pesos. mira, Eso fíjate, es. hay un estudio hecho por el gobierno. Que es por el distinto a los gobierno. empresarios Oye, privados. por el gobierno. Que un trabajador, vamos a hablar, el trabajador bajo. Te estoy hablando bajo. No puede vivir con menos de 1 millón de pesos. Te estoy hablando de este asunto, salió Ya. hace como 2 años atrás. Bueno, Volvamos a retomar el tema entonces El tema- de la vivienda. de la vivienda. Entonces, ¿por qué estos pseudo políticos que están en contra de la ciudadanía, por qué no sacan la ley? ¿Saben qué más? Porque la idea está, ya que viajan tanto al extranjero. Hay uno que se ha recorrido, el Jorge Soria casi recorrió el mundo completo, a costa del municipio de Iquique. ¿Ya? Yo creo que ha pasado de esos países donde están aprovechando la energía. ¿Por qué no presenta un proyecto? Al gobierno, ¿saben qué más? En la región de Tarapacá, y puede hablar con el senador de la Atacama, la de Y Arica. todo, sí, este es un Ya, bien, pero- un bien para todo pero el país. No un bien para una oye, región. estoy hablando junto con la Luz, que fue intendenta, olvídate, ñau ñau. Y mire, y tiene buen nombre, ¿eh? Sí, Luz. Luz. Pero no tiene luz para el... no tiene. Se le oscureció la mente. Se los creció. Entonces, que podrían presentar un proyecto. Y al gobierno le interesaría. ¿Sabes quién? Incluso, ¿a quién le va a interesar más? A la minería. Porque la minería necesita electricidad. Y hoy día tiene problemas. Y de repente el gobierno, como regala, ¿no es cierto?, para esto, para el fútbol, regala plata para acá, para allá, la minería podría decir, ¿sabes qué más? Nosotros aportamos con tanta plata para ponerle Paneles solares a toda la ciudad. A toda la ciudad. Claro. Pero si tuviéramos gente Ya. inteligente, un senador inteligente, Ya, pero un mira, diputado inteligente, pero el- no lo tenemos. Lo fuimos muy por un lado, estamos bien con el tema de que hay posibilidad de rebajar costos en la energía eléctrica. En el agua no sé. También. El agua era barata y todo eso. No, era, pues. Escúchame. Muy bien dicho. El era. agua, entre todas las empresas de agua potable que habían en Chile, la única que daba ganancias era ESAP, el agua potable de Iquique. ¿Por qué razón? Porque donde se extrae el agua es cerca. Entonces, poco la inversión. Claro. El mayor gasto es en combustible, que son las bombas que están Claro. succionando el agua desde Ya. del subterráneo. Pero está poco. Muñoz Ferrada decía que lo que más teníamos era agua subterránea. Sí. Bueno, sí, el mayor costo que tenía la empresa, y por eso se colgaron, porque había que ir renovando todo el tema del alcantarillado y cosas por el estilo en el casco viejo y el casco nuevo. La inversión es alta, por eso cuando... Ya, pero hoy día, en esta ciudad específicamente, el agua se bota al mar. Sí, Y hoy día en el mundo, y el mejor ejemplo está en Israel, que es un país por excelencia que recicla el agua servida, como se le llama el agua que se va por el water, para decirlo en buen chileno, que se va por el baño, por el alcantarillado, el agua que usted bota por el lavaplato, el agua que usted bota cuando se ducha, el agua que usted bota cuando se lava los dientes. Esa agua hoy día en esta ciudad se va al mar y esa agua está contaminada. Pero en otros países, como el caso de Israel específicamente, esa agua va a unas fuentes especiales y donde es procesada. Y se recicla y esa agua vuelve a ser bebible. De hecho, yo estuve en Israel, estuve en Tel Aviv, estuve en la universidad donde hacen todos estos estudios, donde hacen todas estas investigaciones, y tomé un vaso de agua reciclada. Me pusieron 2 vasos. Porque dice, cuando uno le dice, oye, esta agua reciclada, tú te resistes a tomarla. claro. Entonces, 2 vasos. Tome cualquiera. Una vez es reciclada. Ya tomé. Buena el agua. Ya. Usted pescó el vaso de agua reciclada, y como que es el agua que recién viene del afluente. ¿Encontró alguna diferencia? Ninguna. Y hoy día botamos
miles, Y te voy a hacer... miles de litros diarios al mar. Aparte de botarla, estamos contaminando nuestro mar. Y te voy a decir, usted que viajó bastante gracias a la ilustre mochilera de Iquique y su alcalde. Pero todo lo que hizo, yo lo he utilizado. Sí, saqué provecho de ello. Sí, está bien. Y de hecho, de esos viajes, se creó el canal de televisión del municipio, se creó proyectos de programas de televisión educativa, se crearon varias cosas, entre otras tareas. Pero su jefe no captó nada, porque traía y después la quería arreglar. Ahora yo haciendo una consulta. ¿Anduviste por Francia? No. Ah. Yo tuve a Europa estuve en tres partes, en dos partes específicas. Fue en España y en Alemania. ¿Quién creó los perfumes? Los franceses. Ya. ¿Y sabes por qué? Porque no se bañaban. Exacto. Y es cierto. Estamos hablando de la época de los reyes, del rey Sol, Y hoy día... de la realeza mayor que hubo en el mundo. Y hoy día los franceses son los primeros que empezaron a reciclar el agua. Porque no tienen de dónde sacar agua. Pero además tú evitas contaminar, o sea, cumples doble objetivo. Pero yo te voy a... ¿Y por qué en esta ciudad no se hace? ¿Tú sabes quién es el dueño del agua hoy día? ¿Ya? Aunque está concesionada, pero concesionada 30 años. El agua que hoy día nosotros tomamos en Iquique, el dueño, el que nos cobra, el que se lleva la plata para la casa, son japoneses, empresarios japoneses que hablan cero de español. Sí. Y yo creo que si han venido una vez a esta zona, es mucho. Sí. ¿Tú sabes en manos de quién está la energía eléctrica, que era chilena antes? Sí. De españoles, de italianos, de franceses, de brasileños y de chinos. CGE, que es la empresa que nos da electricidad en el norte, el más del 60% de la empresa está en manos de chinos, empresarios chinos. Fíjate que te voy a decir... Eso para que usted vaya sabiendo más o menos cómo se maneja la cosita. Fíjate, ¿cuántas empresas han pasado después de SAP? Como dos más. 3. Siendo del Estado. No, siendo del Estado. Siendo del Estado, después de SAP. ¿Ya? Incluso estuvo la familia dueño de esta. Bueno, la primera que se agarró la empresa fue Solari. La familia Solari, que son los dueños de Falabella. Claro, entonces, ¿por qué lo entregó? Y lo entregó ganando un medio billete, porque era muy caro la instalación de toda esta, reponer el alcantarillado, lo que ocurre, que es el problema que tiene hoy día esta última empresa. Claro. Tiene más de 50 años la instalación del alcantarillado y del agua potable del casco antiguo de la ciudad. Y está colapsando porque nunca hubo un plan de ir renovando el material, de ir mejorándolo. De hecho, el drama que tiene hoy día Alto Hospicio con los socavones es producto del mal material que se usó para el agua potable y para el alcantarillado. No es que se rompieron porque se rompieron, es que se usaron materiales de mala calidad. Claro. Ese es el punto. Entonces, porque eso, ¿qué significa un empresario? Ahorro costo. Claro. Entonces, gano plata, pero gasto poco. ¿Qué es lo que sucede? Ellos, cuando vamos a reponer tantas calles y cosas por el estilo, nos dicen que van a poner qué material. En su costo le colocan el material más caro. Cosa de que, ¿cuánto se llama? Él cuando cobra el más caro. Nos dice que estoy poniendo... Y eso lo descuenta de sus impuestos. Exacto. De sus ganancias. Exacto. Entonces, ¿y quién controla eso? Nadie. El Estado. No. Los organismos estatales. Pero, hay un organismo... Adolfo. Que, bueno, pero te estoy diciendo lo que debiera hacer. Pues. Ahora, que no se haga... Esa es otra cosa. La palabra clave. Pero ¿de quién depende el agua potable? Del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Y es el Ministerio de Obras Públicas el que debería estar controlando los trabajos cuando hacen reposición de cañería. Oye, pero sí. ¿Y cómo se llama el que tiene que inspeccionar? Se llama ITO, Inspector Técnico de las Obras. Oye. Y yo no conozco ningún hito pobre. No sé por qué ganan tanta plata los inspectores que verifican las obras. Tú eres bien soñadora. No, soñador no, iluso, que es distinto. ¿Ya? Porque fíjate que... Inocente. Fíjate hasta dónde hemos llegado con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Aparte que nos hizo una bajada que no sirve para ninguna cosa. ¿Por qué vaya a apelar al Ceremi de Obras Públicas? No, oye, es que lo último ya... Oye, sí, fue campeón olímpico de tenis de mesa. Yo no sé cómo llegó, gracias a mí.
¿Ah? porque viajaba por Fénix. Ya, pero yo te voy a decirte una cosa. Eres muy peladora. Oye, yo te voy a decirte una cosa. Si lo último, ¿cómo deben estarse riendo en Santiago? Dice, oye, si verdaderamente a Iquique le mandamos cada gallo de autoridad, parece que lo eligen. Sí, Lo estoy de eligen, acuerdo ya, contigo. Ya, a ver, este gallo lo va a mandar. No, si allá en Iquique reciben cualquier cosa. ¿Qué dijo? Tienen un arquitecto a cargo del Ceremi de Transporte, un Oye, arquitecto. ¿Qué dijo? Oye, ¿qué dijo? Y eso que es de acá de Iquique, Sí, pues. que podríamos decir tiene inteligencia. Es que como se echó a perder el camino, entonces para que se mejore, le vamos a echar agüita. ¿Cuánto va a durar la agüita que están tirando? ¿Cuánto irá a ganar el empresario que va a tirar agüita? ¡Ñau! Oye, pero mira, Entonces, si queremos pelar, pelemos. La rotonda del Pampino, para la gente que no es de Iquique, es la salida natural que tiene esta ciudad hacia el sur del país. Y es el ingreso natural que tiene el sur del país para llegar a la ciudad. Y está al lado de la zona franca, que es una zona turística 100%, y da con la principal calle que tiene la ciudad de Iquique en el centro, que es la calle O'Higgins. ¿Ya? Esa es la rotonda del Pampino, que está lleno de cráteres, está lleno de hoyos. Pero el otro día, en una conferencia de prensa de la Seremía de Obras Públicas, anuncian con bombo y platillo que se van a iniciar los estudios ¿de qué? El Ferro Marte. No, ¿Ese estudio? Sí. No, ese que sube y baja, ¿cómo se llama? Sí. Teleférico. El teleférico. Oye, Anuncian con bombo y platillo que se va a hacer un teleférico para Iquique y Hospicio. ¿Y eso qué significa? Para mí, que yo viajo todos los días, de lunes a viernes, ida y vuelta a La Tirana y tengo que pasar por ahí todos los días, para mí significa cero el teleférico, porque yo me voy en un transfer. El transfer no se sube al teleférico. Ese teleférico, claro, como un efecto turístico, excelente, fabuloso. Pero como un efecto de mejoramiento del tránsito vehicular, cero. Hoy día había un taco fenomenal en la rotonda, porque dos camiones, esos que vienen de alto tonelaje, que vienen llenos de carga desde la Sofri, quedaron justo varados en la rotonda. Y no dejaban ni subir ni bajar. Era una fila hacia abajo, hacia el centro de la ciudad, interminable, y otra fila interminable hacia la salida. Porque además la nueva subida que hay Hospicio y bajada, no está terminada, como tú bien lo dices. Ese está mal diseñado y nadie responde. No es culpa de este Ceremi, ¿ah? Pero tiene que ser responsable porque él asumió el cargo. Mira, y yo soy responsable con lo bueno y con lo malo que dejó el anterior gobierno. ¿Cuánto tiempo tiene? Porque la rotonda tiene más de 10 años en ese estado. ¿Cuánto tiempo tiene este Ceremi? 3 años ya, pues. Si le queda el último año ahora, el que viene. Y en 3 años no ha sido capaz de pescar ingeniero cómo arreglar definitivamente para que se pueda usar esa bajada. Bueno, y los ingenieros no son capaces de... Por eso. Él tiene que estar diciéndole al Ceremi, ¿usted haga su pega? Por eso, él con un dedo de frente, a él para acá los ingenieros. Ustedes me enseñaron mal este asunto, arréglenmelo. Es todo lo que tiene que hacer. Porque el otro hizo el negocio. Porque el señor que hizo el peritaje ya, que le tocó hacer el informe, llegó hasta el ministro a decirle, oiga, todo esto está malo, esto fue el robo, etcétera. Ese señor, ¿sabes qué le pasó? Le dijeron, ¿sabes qué va? No serví el Ministerio de las Públicas. Hace tu papel de jubilación y ándate antes de que te votemos. Juanito. Bueno. Entonces, por eso que tenemos el agua cara, por eso que tenemos la luz cara, porque somos nosotros culpables, me incluyo, porque yo, aunque no voto por ningún político delincuente, yo anulo, pero soy culpable. Soy culpable. No, nosotros somos responsables. Bueno, pero a la larga culpables son los que nos hacen la pega. Oye, pero nosotros somos responsables de no exigir que haga la pega. Pero nosotros somos culpables. Yo no soy culpable, yo soy responsable, insisto. Porque resulta que es lo que te pasa. Asumo mi responsabilidad, no critico. Ahora estoy diciendo algo. Viene un partido político y te dice, hay que votar por tal gallo. Y ahí tú vayas a votar. A sabiendas que ese gallo no va a cumplir. No va a cumplir. Entonces pasas a ser culpable. Esa es toda la historia. Bueno, entonces ahora yo soy responsable y culpable. Ahora...
Hoy día estaba mirando el Longino, recién cuando llegué que tenía, que te lo coloqué al día, porque la información el día domingo no puede ser. Estaba mirando la portada del día domingo. Mauricio Soria. Importantes millonarios, claro, porque ahora tiene la plata de Sofri, tiene la plata del casino, tiene la plata de Royarte, o sea, tajajaja. Tajajaja. Todo ese montón de plata, lo único que se le ha aumentado es el Royarte. ¿Ya? Y harto. Y es harto. Pero yo te pregunto, ¿cuál ha sido el avance de Iquique? Ahí está en la plaza, la Playa Brava, que ese ha sido el negocio de todos los alcaldes. Desde Jorge Soria hasta el último. Desarmar, armar, desarmar, armar, ahí está el negocio. Pasando por la Mirta Dubó, pasando, ¿no es cierto? Y los concejales, porque los concejales saben. Y son los que aprueban los proyectos. Y que son los que aprueban los proyectos. Y aprueban las plata. Oye, y te voy a dejar tarea para el próximo ya. Sí, porque ya estamos... La sinvergüenzura de los políticos, viajes. Ya. Quedémonos con eso la próxima semana. Ya. Además, nos quedó una colita todavía de lo que íbamos a tratar hoy día. Sí. Nos faltó algo más de la energía eléctrica, Sí. nos faltó algo más de la vivienda. Porque no hablamos de cómo las antiguas cajas de previsión construían. Claro. A diferencia de las actuales cajas de previsión que se llaman AFP, que no nos le regalan ni un siquiera quitasol. Pero hicimos algo bueno, ¿Cuál? antes que nos vamos. Señora Luz, señor Jorge Soria, señores diputados electos. O sea, de verdad que lo van a elegir. La otra semana, la otra vez, Bueno. el otro año eligen los nuevos. Un dedo de frente, uno. No le pido más. Pero tiene que ser así, sí. No Así, un dedo No de así. frente, un dedo de frente. No le pido más. Plata hay en el Servium. Preséntele un proyecto al señor presidente, que cacarea mucho, que hay que ahorrar, y pongámosle paneles solares, tanto para ahorrar gas y para ahorrar Energía. electricidad. Y no solamente para esta región, se ponen a visualizar, como a ustedes les gusta viajar, van allá, se van a juntar en Copiapó o en Viático, después lo juntamos en Antofagasta, otro Ya. Viático. Raya para la ¿Qué tal? suma, Alfredo Cardamil al Parlamento. ¡No! ¿Por qué me Gracias. deseas tan Nos vemos mal? la próxima semana.